Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Con el gentil auspicio de Fosfo C. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Fantasías Maffer. Clínica e Medic Center, lo mejor para su salud. Señoras y señores, amigos de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar pendientes de las redes sociales de Gafa TV Ecuador. Nos pueden ver en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y por supuesto esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche en Pensamiento Crítico nos acompaña Teodoro Gallegos. Él es expresidente de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador. Vamos a tratar temas, propuestas que hacen los candidatos a la presidencia de la República sobre trasladar el esfuerzo al agro. Le damos paso a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, buenas noches amigos y amigas, señoras y señores de Gafa TV Ecuador, en el programa Pensamiento Crítico este miércoles 3 de febrero del 2021. Vamos a seguir hablando de elecciones, vamos a seguir hablando de candidatos, de propuestas, porque estamos a un día del cierre de campaña y exactamente a 4 días de la elección de las nuevas autoridades, tanto ejecutivas como parlamentarias, el domingo 7 de febrero. Para lo cual hemos invitado al ingeniero Teodoro Gallegos Salem. Él es empresario, él es expresidente de la Federación de Cámaras de la Agricultura del Ecuador, tiene una amplísima experiencia en el sector público y privado en el manejo de temas agropecuarios, en temas del campo, en temas de la producción. La inquietud para invitarle y agradecer de antemano al ingeniero Gallegos es los pronunciamientos, las propuestas, las ideas, no sé si bien articuladas o simplemente traídas de a mano por los 16 candidatos a la presidencia de la República que hablan del turismo, del petróleo y del agro. Usted, ingeniero, buenas noches, muchas gracias por aceptar este diálogo y vamos a conversar sobre este tema. Usted que conoce del agro, usted que ha dirigido la Federación de Cámaras, ¿cómo está el Ecuador ahora mismo, al inicio de la tercera década del siglo XXI? ¿Cómo está nuestro campo? ¿Cómo está la agricultura? ¿Cómo está la ganadería? ¿Cómo está la producción de nuestro país en el campo agropecuario? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Bueno, yo comenzaría diciendo que primero hay que tomar en cuenta que el agricultor es una persona que solamente descansa cuando se enferma y tiene vacaciones cuando se muere. Es un hombre que trabaja 24/7 afrontando las vicisitudes que traen el clima, el mercado, las adversidades del mercado, las circunstancias políticas, todo afecta el desenvolvimiento del agro. No es como una industria que uno se encierra en un galpón, pone materia prima en un extremo y sale el producto terminado en otro. La agricultura es mucho más compleja. De ahí que es importante que los candidatos presidenciales entiendan a profundidad las vicisitudes por las que atraviesa el agro y se le dé el impulso necesario, porque además es el motor de las exportaciones ecuatorianas que son vitales y el sustento de la dolarización. Fíjese usted que hemos llegado ya a niveles de 11,000 millones de dólares en exportación de productos no tradicionales. Eso es importante, pero obviamente el agricultor requiere semillas mejoradas, requiere capacitación, transferencia de tecnología, acceso a mercados y sistemas de riego adecuados. Pero para eso hay que terminar los canales que no han sido terminados, como el Tabacundo, que lleva ya varias décadas paralizado por falta de ingenio y eficiencia de los diferentes prefectos de Pichincha. Y además tenemos varios tipos de riego, ¿no es cierto? El por inundación, aspersión, microaspersión y goteo.
y hay que crear incentivos tributarios para que la gente use un recurso como el agua, que es escaso, especialmente en la sierra, en ocasiones de verano. Use sistemas de gobierno que sean más, es decir, de riego, que sean más eficientes para no desperdiciar el recurso y poder hacer que alcance para todos. Ingeniero Gallegos, sí. Ingeniero Gallegos, hay que puntualizar que los agricultores, los trabajadores del campo, no son solamente aquellos que trabajan para la exportación, sino aquellos que sostienen diariamente la alimentación de los ecuatorianos. Esto que hemos dado ahora en llamar y que hay que profundizar, que se llama la soberanía alimentaria, ingeniero Gallegos. ¿Cómo fusionar a los productores, como usted dice, a los agroexportadores, con los pequeños, con los campesinos que tienen pequeñas parcelas y son los que llenan de productos, de productos del campo, los mercados ecuatorianos? ¿Cómo fusionar? ¿Cómo ir a los unos y a los otros? Yo le diría que los problemas del agricultor de chompa, de poncho y de corbata son exactamente los mismos. Los problemas del agricultor que se dedica para el consumo interno y para la exportación también son semejantes. Usted necesita tecnología, necesita crédito, necesita acceso a mercado, necesita buenas semillas, necesita transferencia de tecnología, necesita conocimiento. Tanto en el caso del mercado interno como en el mercado externo. Por eso es que digo yo que las necesidades del agricultor de chompa, de poncho y de corbata son exactamente las mismas. Fíjese que ahora yo veo que hay una oferta de un candidato presidencial que dice voy a dar intereses del 1% a 30 años plazo. Le digo sinceramente, me parece demasiado plazo. Y el interés que un agricultor puede pagar, creo yo que puede llegar hasta el 3%. Pero bueno, el 1% no hace daño, ayuda. El largo plazo también, porque las inversiones tienen un periodo de tiempo para que comiencen a producir dependiendo del tipo de cultivo. Si usted va a sembrar papas, bueno, eso es ciclo corto. Pero si usted va a sembrar palma africana, entonces ya requiere por lo menos 4 años de gracia hasta que comience a producir la palma. Entonces depende el crédito de acuerdo al tipo de producto que usted está dedicado a producir. Pero es fundamental que el INIAP, que ha hecho un gran trabajo en el Ecuador, tenga un criterio de mayor eficiencia. Por ejemplo, yo no concibo que el director general del INIAP sea un agrónomo con un título de PhD en investigación, porque lo estamos desperdiciando. En vez de que tenerle un laboratorio investigando para mejorar las semillas, lo tienen firmando cheques de un escritorio. Es un contrasentido y una pérdida de un recurso valioso. Ingeniero Gallegos, yo insisto en una inquietud. Ustedes, los dirigentes, usted como presidente, expresidente de la Federación de Cámaras de Agricultura, en alguna medida tienen voz con los gobiernos, con los organismos de crédito, con algunas instancias del poder. Los campesinos de poncho, como llama usted, ellos prácticamente no tienen voz, ellos están más marginados, ellos son más periféricos, están en una situación más complicada. Por eso digo, ¿cómo articular los intereses y necesidades de uno y de otro para tratar de hacer del Ecuador lo que algunos candidatos lo dicen, me imagino, de memoria, sin hacer un diagnóstico real y sin conocer verdaderamente el campo? ¿Cómo articular, digo, todas esas necesidades, todos esos sueños y esos intereses para que el Ecuador no sea solamente visto, puesto el ojo en el campo solamente cada 4 años y solamente en campaña? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacemos, ingeniero Gallegos? Por ejemplo, veamos las semillas. Hay que darle al pequeño más que al chico, que al grande, porque el pequeño no tiene capacidad de importarse directamente semillas de calidad, ¿no es cierto? Entonces hay que darle para que mejore su semilla, hay que darle pajuelas para que mejore su hato ganadero, para que tenga vacas que no produzcan 4 litros al día, sino que produzcan 20, ¿no? Entonces, eso es una cosa específica que diferencia al uno del otro, porque el ganadero grande puede él mismo importar o comprar las pajuelas, no necesita, pero ya tiene vacas que producen 20, 25 litros. Luego, la capacitación. Eso tiene que ser para todos. El INIAP tiene que desarrollar capacitación en el terreno, especialmente al pequeño productor, al mediano productor, que no tiene dinero para poder comprar tecnología de manera directa. Pero es fundamental
fundamental tecnificar el agro. Usted no se imagina la diferencia que es sembrar y regar por inundación que regar por goteo, porque usted puede inclusive fertilizar de manera medida. Ahora hay equipos de riego hasta con computadora, que usted le programa para que le riegue el martes de 8 a 3, el jueves de 3 a 4, en fin, son cosas que le ayudan a mejorar su producción porque puede inclusive inyectar el fertilizante de manera automática. Podemos llegar a ese sueño de que los pequeños productores, ganaderos, agricultores, puedan tener acceso a la tecnología, a la capacitación, al crédito. Y otra cosa, el asunto de la comercialización impacta duro a los pequeños productores, ingeniero Gallegos. Indudable. Y es algo que muchos políticos se llenan la boca y dicen, hay que eliminar los intermediarios. Ve, esa es una barbaridad. ¿Cómo puede? Imposible que pueda evitar los intermediarios. ¿Cómo elimina usted el Supermaxi? Por darle un ejemplo, es un intermediario. ¿Cómo elimina usted a mi comisariato? Imposible. Más vale hay que tratar de llegar a través de ellos al consumidor directo. Porque caso contrario vamos a ir por tanto intermediario informal que ellos van y venden el Supermaxi y ganan la plata que el agricultor deja de ganar. Fíjese que para atender a tanto agricultor pequeño es necesario hacer que se asocien los pequeños para transferir en grupo la tecnología, para que tengan un poco más de capacidad de presión, porque resulta que los comercializadores, los intermediarios, llámese en esto Supermaxi, Megamaxi, Mayra Espinosa, lo que sea, ¿no? Tienen más poder de comercialización que el agricultor, porque son pocos los que compran y muchos los que ofertan. Y un poco imponen las reglas, pues, imponen las reglas. En gran medida, además que las cosas dependen de la oferta y la demanda. Cuando uno tiene productos perecibles, está en una desventaja tremenda, ¿no? Yo he producido lechugas, por ejemplo. Usted no puede guardar las lechugas como guarda el café o el cacao. O vende cuando tiene que vender o se le daña. Entonces, son problemas serios que afronta el agricultor. Y hay que quitar también el tema que tenemos aquí los agricultores, de que a mi vecino le fue bien, entonces todo el mundo a sembrar lo que siembra el vecino. Entonces producimos en abundancia un producto, bajan los precios, porque la ley inexorable de la oferta y la demanda no se la puede soslayar. Hay la falta de planificación, pues, la falta de investigación, ¿verdad? Claro. Vamos avanzando. Muy interesante esa ubicación, esa contextualización del campo y de los protagonistas del campo, que son los trabajadores, que son los agricultores, que son los ganaderos. En las 2 últimas décadas, ¿cómo ha sido el comportamiento de los gobiernos respecto al campo? ¿Qué han hecho los caballeros presidentes de la República y Asamblea Nacional en los últimos 20 años de democracia del Ecuador? Prácticamente nada. Mire que cuando yo comencé a hacer agricultura, yo pude lograrlo porque había en esa época los famosos fondos financieros que le daban a usted dinero a 4 o 5 años plazo con periodos de gracia. Entonces usted podía comprar una propiedad porque tenía un periodo de gracia y largo plazo para pagarlo. Pero yo diría que a raíz de la década de los 90 desaparecieron los famosos fondos financieros y usted tiene que pagar el 16-14% de interés, ¿no? Y le dan 6 meses de plazo. Entonces, ¿qué agricultura puede hacer usted de esa manera? Cuando no se ha desparramado el acceso a la tecnología, no se ha desparramado la capacitación para el pequeño y mediano productor. El Banco de Fomento ha sido un banco totalmente ineficiente, porque no se ha puesto gente que sepa manejar una banca de desarrollo. A eso iba yo, el Banco de Fomento, ahora Banco Ecuador, o la Corporación Financiera Nacional, ¿verdad? Que no entienden la dinámica del agricultor, que no entienden la dinámica del campo y desde un escritorio quieren hacer la política agraria del Ecuador. Pero además han ido pícaros y lo voy a demostrar. Mire, yo fui director del Banco de Fomento al comienzo del gobierno del presidente Rafael Correa, por pedido
de un ministro de Agricultura que tuvo en aquel entonces, Carlos Vallejo López, que es uno de los que más sabe de desarrollo agrícola en el Ecuador. Riobambeño como usted, ¿verdad? Así es, así es. Y recuerdo que me dijo, mira, quisiera serte presidente del banco, pero Correa ya le ha propuesto esto a un señor Naula. Entonces, fui de representante directo de él en el directorio y me encontré que estaban queriendo importar maquinaria de la China, tractores, motocultores, ordeñadoras, para obligarle al agricultor que le compre al Banco de Fomento esa maquinaria que importaban de China. No había casa que les represente, no había repuestos, no había nada. Entonces yo me acerqué donde Naula, Había el negocio. presidente del banco, y le digo, oye, tú estás queriendo hacer un negocio que desde tu perspectiva es un buen negocio para el banco, y desde mi perspectiva es un atraco al banco y un abuso con el agricultor, porque la actitud que el banco debe tener es financiarle al agricultor para que compre el tractor que quiera, no el que tú le obligues a comprar. Entonces, le dije, además, después van a tener que alquilar bodegas para esconder los tractores, nadie va a comprar, gastos financieros, va a ser una pérdida tremenda para el banco. Entonces le dije, mira, como esto se va a hacer un boche demasiado grande, yo te aconsejo lo siguiente, más duran los presidentes del banco que vienen como representantes del presidente de la República que un director que viene en representación del ministro, porque el ministro se va antes. Y como yo me voy a ir antes, ahí presenta tu proyecto y importa lo que quieras, pero mientras yo esté no lo hagas, porque se va a hacer un escándalo, me voy a oponer. Fui donde Carlos Vallejo, le conté, y me dijo, tienes razón, estos son unos pícaros, oponte, pero no te pelees. Entonces opté por esa decisión e impedí que se importe. Pero cuando yo salí, que salió Carlos Vallejo del ministerio, trajeron masivamente, y eso ha sido una pérdida tremenda que ha ocasionado picardía y media, y algunos presos arrendaban galpones, terrenos, poniendo direcciones diferentes, aduciendo de que estaban en barrios exclusivos. De acuerdo, una decían que había una bodega en San Barantón y había sido un solar que tenían por el Guasmo, pagando miles de dólares, y así se robaron la plata en el Banco de Fomento. Creo que por eso le cambiaron de nombre. Muy bien, estamos conversando esta noche de miércoles 3 de febrero del 2021 con el ingeniero Teodoro Gallegos, expresidente de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador, empresario y emprendedor agrícola. Ingeniero, bueno, en esta pandemia, los productos de exportación no tradicionales han llegado como a los 11.000 millones de dólares. El petróleo no ha superado los 3.000 millones de dólares. Ahí está la gran diferencia, ¿verdad? Pero los 16 candidatos en los debates, en las propagandas que hablan, ellos dicen el asunto del crédito que usted decía, bajar al 1, al 2%, dar por 30 años o de por vida, el asunto de entregar herramientas. ¿Conocen los caballeros candidatos, conocen el campo, tienen un diagnóstico cierto, un diagnóstico real, y luego sus propuestas basadas en ese hipotético diagnóstico son viables, son ejecutables? Verá, hay algunos candidatos que lo único que dan es pena. Y obviamente cuando solo dan pena, hablan de todo, pero nada saben. Yo creo que el país tiene que cambiar totalmente la ley electoral. Oiga, no puede ser que cualquiera sea candidato. Usted, para ser secretario de un juzgado, tiene que entrar a un concurso de mérito y oposición, pero para ser candidato a la presidencia o legislador solamente tiene que gritar y mentir. Así no se puede hacer país. Yo no he escuchado a nadie una propuesta concreta del agro, salvo el ofrecimiento de Lazo del 1% de interés, que es una buena ventaja para el agricultor, pero del resto hay que hacerlo. Y creo yo que es importante tener inclusive colegios técnicos en agricultura. Hay zonas a eso me iba yo. En nuestra época de estudiantes había los colegios técnicos agropecuarios, muchos de esos se eliminaron, muchos colegios, ¿verdad? Entonces ahora ya no hay los bachilleres en agronomía, por ejemplo, ya no existen. Correcto. Que son necesarios. Vea, la agricultura se ha tecnificado mucho. Cuando uno va a una plantación florícola, por ejemplo,
Es admirable el nivel de tecnificación que tienen, porque ahí un gramo más de fertilizante le daña a la planta. Todo está automatizado, todo está bien controlado. Esa tecnología, esa manera de manejar el negocio, hay que traspasarle al pequeño y al mediano y al chiquito. Y esa es una labor que tiene que hacer el INAH, pero tiene que agrupar a la gente, porque un agricultor que es propietario de media hectárea no puede ser eficiente jamás. Es como un bananero que quiere tener una bananera en 10 hectáreas, no es rentable, pues tiene que tener mínimo 50, si no, no es rentable, porque los costos fijos le absorben. Entonces, tiene que tener usted economías de escala. Es importante incentivar el cooperativismo, que la comuna se organice. Mire, ahora hay gente que se ha dedicado a producir brócoli y entrega a los exportadores de brócoli, ¿no? Y en la sierra hay grandes extensiones de agricultores pequeñitos, campesinos, que se dedican a eso, ¿no? Entonces, una cosa que es fundamental es tener acceso a mercados. No podemos nosotros negarnos a firmar acuerdos comerciales con países especialmente del primer mundo. Y le digo del primer mundo, ¿por qué? Como el caso de Estados Unidos y como se acaba de hacer con Europa. Son países que no producen lo que nosotros producimos. Entonces, son mercados naturales a los que hay que llegar. Solamente en Nueva York usted tiene la tercera ciudad más grande del Ecuador, en Queens, con tanto migrante ecuatoriano. Ahí tiene un mercado importantísimo para productos no tradicionales del Ecuador, como el tomate de árbol, por ejemplo, granadilla, uvilla, que ya están comprando. Entonces, hay que ampliar esos mercados. Ingeniero, ¿cómo equilibrar la agroexportación, la agricultura para los mercados internacionales con la producción también para el consumo interno? Porque usted conversará conmigo, un buen trabajador es aquel que está bien alimentado, aquel que tiene fortalezas tanto alimenticias como bienestar en sus hogares para que puedan producir. ¿Cómo equilibrar estas cosas? Porque hay que vender afuera, pero hay que alimentar adentro. ¿Cómo equilibramos? ¿Cómo hacemos eso? Prestando atención a los dos sectores. Si el grande tiene éxito porque ha mejorado todo su proceso productivo y ha tenido un acceso a mercados a través de que ha podido viajar, a través de que domina el inglés, a través de que ha tenido una mejor educación en el exterior, el pequeñito tiene que tener acceso a esa información. Por ejemplo, la Corpey puede ayudar para que el pequeño también pueda exportar. Puede también involucrarse a otra institución que depende, creo que del Ministerio de Industrias, que ProEcuador se llama ProEcuador, que hace lo mismo que la Corpey. Entonces, ellos tienen la obligación de cogerle al chiquito y enseñarle cómo se exporta, enseñarle qué está demandando el mercado en el mundo. Y los chiquitos tienen que asociarse, porque el pequeñito, el de 1 hectárea, no puede jamás crecer exportando. Pero muchos pequeños pueden exportar en grandes cantidades. Yo quise una vez exportar tomate de árbol, yo tenía 2 hectáreas de invernaderos. Y total es que me encontré que le pedían que despache por lo menos 20 contenedores cada vez que despachen. No hay cómo. ¿Y cómo compaginamos aquello de la soberanía alimentaria? ¿Eso qué significa darle de comer al pueblo? ¿Cómo hacemos aquello? Por ejemplo, mejorar esa labor del INAH para mejorar las semillas. Por ejemplo, la quinoa, el maíz, productos que le den proteína, no solamente carbohidratos. Mejorar el rendimiento de las papas. Mire, ¿cómo va a ser posible que los que venden papas en los Burger King, en los McDonald's, importen la papa? ¿Por qué? Porque aquí no hay la variedad que les exigen. Bueno, importen la variedad, siembren y cultiven y entreguen. Se ahorra divisas y tiene calidades que antes no las tenía. Pero todo es cuestión de ingenio. El INAH tiene que desarrollar las semillas, eso es fundamental. Pero para eso tiene que tener a los técnicos en los laboratorios, no firmando cheques. Ingeniero, ¿cuántas unidades productivas hay en el país agropecuariamente hablando? ¿Y cuáles las fuentes de trabajo que genera? Porque usted habrá oído a un candidato, al señor Isidro Romero,
que él ofrece 3 millones de empleos en el campo e indirectamente 6 millones. Yo digo, deberían elegir a él porque con eso estamos solucionando el empleo en el Ecuador, pues. Lo que pasa, señor García, es que hay candidatos que han perdido la vergüenza. Vea, el señor Isidro Romero en su vida ha emprendido en nada. Él tuvo la suerte de casarse con la hija del hombre más rico de este país, don Luis Noboa Naranjo. Y obviamente estuvo involucrado en las compañías del suegro hasta cuando se divorció y tuvo que irse, ¿no? Pero él no es una voz autorizada para ofrecer nada, pero hay candidatos que no pasan sino de ser audaces. Entonces son propuestas que no caben ni tomar en cuenta. Vea, el problema del agricultor pequeño es que tiene un nivel de economía de subsistencia. Entonces esa persona cuando le llega la edad de su jubilación se muere de hambre porque no alcanzó a afiliarse al Seguro Social. Por eso es importante ir con semillas calificadas, enseñarle a cultivar, elementos básicos de administración, aprender a que el hombre pueda con el excedente ahorrar un poco para poder crecer, porque si no hay ahorro no hay inversión. Ingeniero Gallego, ¿cuánta gente depende del campo? O sea, depende en cuanto a actividad laboral. ¿Cuánta gente? Porque todos dependemos porque nosotros comemos del campo. Más del 30% de la población económicamente activa está involucrada en el campo. Entonces, algo que no se puede soslayar, es lo más importante. Pero es gente que no ha tenido el apoyo necesario de los gobiernos. Todos se llenan la boca de la agricultura, el agro, pero ni siquiera entienden. Vea, yo lo grafico así como le dije al comienzo, el agricultor solamente descansa cuando se enferma y tiene vacaciones, o si tiene vacaciones cuando se enferma y descansa cuando se muere, nada más. Y acá en las ciudades debemos comprender esa dinámica porque nosotros no entendemos la dinámica del campo, ¿verdad? Nosotros debemos entender que nosotros somos parte del campo porque somos los consumidores, muchos consumidores cómodos, ¿verdad? Muchos consumidores cómodos y no entienden la dinámica del trabajador. Los políticos tampoco entienden. ¿Qué le dice usted a los candidatos que aspiran a llegar a la presidencia de la República y el 24 de mayo a hacer el milagro en el agro? ¿Qué les dice? Yo lo único que les diría es que no debían haberse lanzado de candidatos, oiga, no valen ni para conserjes, la mayoría de ellos, lamentablemente. Fíjese que al agricultor a veces no le entienden ni los empresarios a veces, citadinos. Cuando yo era miembro del Consejo de Cámaras de Quito, me acuerdo, había un dirigente industrial de apellido Pinto que tenía unas patillas largotas, ¿no? Y decía, y claro, teníamos un contrapunto porque él creía que el talento se medía en función del tamaño de las patillas y como yo las tengo pequeñas estaba fregado, ¿no? Entonces, él decía, pero ¿por qué hay que darle beneficio al agro? ¿Por qué hay que darle? Digo, oye, el agricultor depende del clima, depende de semillas, depende, no tiene la mano de obra calificada, tiene una serie de vicisitudes. Le cae una granizada, perdió su cosecha, le cayó una helada, perdió la cosecha, se le fue su capital. En cambio, el industrial pone un ovillo de lana en el un extremo y le sale el suéter en el otro. Es diferente. Y eso no entiende la gente. Ingeniero, vamos concluyendo. Sería bueno que una persona capacitada, sensible y que conozca la realidad del campo sea el futuro ministro de Agricultura con cualquier gobierno que resulte electo, ¿verdad? Y también, ¿qué expectativas respecto? ¿Qué tiene que hacer la Asamblea? La Asamblea es donde se dictan las leyes, las normas. ¿Qué debe hacer la Asamblea? Verá, primero, creo que aspiro que el próximo presidente de la República no piense que el ministro de Agricultura tiene que ser solamente un costeño que exporta, porque ahí es cuando se olvidan del pequeño. Entonces, hay que darle oportunidad a la gente que ha vivido la tragedia del campo serrano, que es menos rentable y tiene más vicisitudes que el cultivo costeño, apoyando, por cierto, a los dos. Después la Asamblea lo que tiene que hacer es
pasar leyes que beneficien al agricultor, como es un seguro agrícola, un seguro agropecuario es fundamental. Porque si a usted le cae una granizada no puede pagar el crédito, no es por bandido ni es por tramposo, ¿cómo paga? Entonces, tiene que haber la posibilidad de que el agricultor pueda refinanciar su crédito cuando le ha caído una granizada y ha perdido todo su cultivo, sin interés adicional para que tenga posibilidades de resucitar, pues. Y la asamblea, vea, no aspire nada de la asamblea, señor García, porque ya va a ver usted cuando se posesionen los nuevos legisladores, va a primar la mediocridad, porque no hay requisitos mínimos para ser legislador aquí en este país. Cualquier mamarracho puede serlo, si no vea a los que están ahora. Ingeniero, concluimos diciendo que sembrar el campo es dar educación, es dar salud, es dar capacitación, es dar todas esas cosas para evitar que la gente siga viniendo a la ciudad, abandone el campo y nosotros no tengamos productos, tengamos que ir exportando zanahorias, remolachas, perejiles, estamos importando eso, papas. Es increíble nuestro país siendo un centro de producción que no lo sabemos aprovechar. Ingeniero, yo le agradezco su tiempo y sus comentarios. A usted muchas gracias, señor García, por la entrevista, y vea, lo único que le puedo decir es aspiremos que el próximo presidente de la República tenga conciencia de que al agricultor no hay que golpearle con el puño, hay que estrecharle con un abrazo, porque es la única manera de que este país salga adelante. Más del 30% de la población económicamente activa es el motor fundamental del desarrollo económico, de la producción de bienes y servicios de consumo interno y además de la exportación, que es el sostén de la dolarización en este país. Muchísimas gracias al ingeniero Teodoro Gallegos Salén, expresidente de la Federación de Cámaras de Agricultura del Ecuador y empresario. Gracias, señor Gallegos, por haber comparecido en Pensamiento Crítico. Señoras y señores, volveremos mañana a seguir pensando en alto y a seguir reflexionando sobre lo que el país tiene y lo que el país necesita. Hasta la próxima. Muchas gracias. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.